Jorge, ya entrando en materia, hablando de policías también y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo comentábamos y ya el nuevo, que ya ni tan nuevo es, presidente o comisionado de Derechos Humanos, comenta o da a conocer de una manera importante, de una manera interesante, cómo las autoridades continúan cometiendo violaciones a los derechos humanos en Baja California, concretamente las policías, ¿no? Y la Policía Municipal de Tijuana, la Fuerza Estatal, terminan siendo los agentes o las corporaciones que más son señaladas por este tipo de situaciones, Jorge. Sí, y miren, sorprendió dos cosas, que una que la accesibilidad que tuvo Jorge Ochoa Orduño, comisionado de Derechos Humanos en Baja California, recién nombrado, bueno, recién porque fue en septiembre del 2023, pero además que tuviera esta accesibilidad de hablar sobre temas que son ríspidos Uh -huh. para la autoridad, porque habíamos visto de una manera muy, pues no quisiera decir acomodaticia, ¿no? Pero sí muy, muy tranquila en ciertos temas, si no es que en la totalidad de ellos, por parte Pasiva. de Miguel Mora Marrufo, ¿no? Muy pasivos por parte de Miguel Mora Marrufo y además de quienes se sentaban en esa silla. Si bien es cierto, hay que recordar que en los últimos meses de su gestión, Miguel Mora, que hoy es candidato por el Partido Movimiento Ciudadano, que al final ya entendimos qué es lo que realmente quería, Uh -huh. pero hizo recomendaciones en contra del gobierno de Marina del Pilar cuando era alcaldesa. Imagínense una recomendación, pues ya que era gobernador en su segundo año de gobierno, bueno, sí, casi en su segundo año de gobierno, y esto pues señalaba lo tardío que de repente empezaba a hacer en recomendaciones la propia comisión. Entendemos que sacar recomendaciones no es un hacer enchiladas, pero tienen todo el personal capacitado. Lo que sí veíamos es que las recomendaciones de repente tenían un timing político, Uh más -huh. que realmente llegar a la profundidad del tema. Por eso es que la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su momento, en los tiempos del PRIAN, eran momentos, y la verdad que no se me entiende el PRIAN como un tema denostativo, ¿no? Sino para simplificar gobiernos del PRI y del PAN. Pero en estos gobiernos, lo que pasaba con la comisión, recordarás, Villa, era utilizado como una repartición para premio de consolación, que por lo regular se lo daban al PRD, en estos pactos de gobierno que ya tenía el PRI, el PAN y el PRD para tener gobernabilidad. Y no eran acuerdos políticos, eran pactos de corrupción y en donde se repartían la comisión entonces Procuraduría de Derechos Humanos y le tocaba por lo rural al PRD y se tenía que conformar con eso. El problema es que el PRD no sabía manejar una comisión de derechos humanos y no sabía atender las problemáticas sociales, a pesar de que se decía de izquierda. Y a eso le fue restando importancia a la CEDH, antes Procuraduría, pero sorprendió, le digo, porque ante el cuestionamiento esta semana sobre pues estos casos de violaciones a derechos humanos que también fueron constituidos como delitos por parte o que consideran que son delitos por parte de los denunciantes y que fueron llevados ante la Fiscalía General del Estado, pues también el cuestionamiento era si habían abierto expedientes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a lo que nos dijo Sí, Jorge Ochoa. Ochoa Orduño, nos dijo que en efecto, que en el caso de los agentes estatales, Villa, son 12 las quejas presentadas, convertidas ya en expedientes y que se espera una recomendación a esta corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Pero también nos habló de manera general que continúan violaciones a derechos humanos e incluso hasta actos de tortura, ¿eh? Y Jorge, qué bueno que venga a oxigenar y a dignificar. Había muchas dudas porque precisamente Ochoa trabajó en la administración de Miguel Ángel de Mora Marrufo, como le pusimos aquí, debido a la lentitud con la que llevaba a cabo las recomendaciones de derechos humanos y que hacía posicionamientos, como tú lo comentas, meramente políticos, ¿no? Medianamente políticos o convenientemente políticos, ¿no? Cuando quería tener algún tipo de posición específica, pero
ya en este escenario, en esta nueva era, porque es positivo ver este tipo de posiciones un poco más rápidas, más aceleradas, una comisión de derechos humanos más activa, que está tratando, a lo que hemos podido ver, intentar por lo menos ya no solo esperar a que le lleguen las cosas, ¿no? Que es algo que siempre se presumía, siempre se comentaba, va a ser una comisión de derechos humanos pegada a la ciudadanía, que va a ir a buscar a los ciudadanos. El colmo de lo lamentable fue cuando llegó Arnulfo de León Lavenant, ahí te acordarás, Sí. Jorge, por ahí en el año del 2012, 2013, por ahí, y que terminó siendo una verdadera vergüenza porque fue abiertamente utilizado con fines políticos específicos, ¿no? Para golpear a la administración de José Guadalupe Navillán y a policías estatales, dicho sea de paso. Y, y Dime. además, Villa, la pésima manejo de recursos, recordarás que es Sí. de León Lavenán, cuentas rechazadas, ¿no? Realmente lo que terminó por exhibirse por el mal manejo de recursos al interior de este órgano autónomo. Oye, Jorge, durante ese periodo, Arnulfo de León Lavenant, nunca comió en una taquería, ¿eh? Siempre comió en un restaurante fino, ni siquiera de noche, como que se te antoja antes de dormir, a lo mejor unos 2, 3 taquitos. No, 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 para nada. Arnulfo de León Lavenant iba a restaurantes finos, a restaurantes caros, con tal de gastarse el recurso de la comisión. Y así lo Oye, hizo durante toda la gestión. antes se la vivía en el Tropics y después cuando estaba de procurador no salía del Gran Hotel, ¿no? A ver si no le pasa lo mismo a Pablo Yáñez. Le mandamos ahí un saludo a Pablo Yáñez, que no salía del Tropics. Al rato lo vamos a ver nada más comiendo en el Mochamos, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Jorge Ochoa, el actual comisionado de los derechos humanos, que da una posición más fuerte e interesante en torno al tema que corresponde. Los derechos humanos y seguimos lamentablemente viendo violaciones graves a derechos humanos en todo el estado. Vemos en las policías municipales. Acabamos de emitir una recomendación, la 4 del 2024, dirigida a autoridades de Ensenada, donde en el año 22, en 3 expedientes, 3 personas fallecieron dentro de celdas municipales. Emitimos la recomendación número 2 del 2024, donde vimos imágenes muy lamentables en el mes de noviembre en Tijuana, donde policías municipales detuvieron a una persona y le dispararon con un arma de postas, causándole lesiones. ¿Dónde queda la dignidad de la persona? Y me dicen, bueno, es que la persona asalta, bueno, que lo detengan. La comisión no se opone a que detengan a las personas que realicen alguna comisión de delito, pero siempre pegados a la legalidad. Tiene que ver la flagrancia, y eso no lo dice la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, lo dicen las leyes. Entonces, y vemos lamentablemente pues, que vemos que sigue habiendo tortura, que sigue habiendo allanamientos de morada, que sigue habiendo detenciones arbitrarias. Vemos que en la Fiscalía realizan investigaciones, pero no hay resultados. Normalizamos la violencia que hay en Baja California y eso es muy grave. Tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, no es Rodolfo Olimpo, es Jorge Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien da un posicionamiento fuerte y claro, y la verdad es que esto es muy positivo. Viene mucho a establecer la línea, y a partir de este momento es como va a tener que ser medido el propio Jorge Ochoa, debido a que dio una posición clara, dio una posición definida, reconoce lo que estamos viendo de una forma muy activa, y esto le viene bien a la Comisión de Derechos Humanos, que precisamente a medias, pero la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ciertos momentos, no en todos, pero sí en ciertos momentos, demostró lo que una comisión puede hacer con ciertos tipos de recomendaciones que ha emitido en los últimos años. Yo la que más recuerdo es sin duda la del tema de Constellation Brands y las omisiones del Estado, pero fue decisión propia de la Comisión de Derechos Humanos ir a pelear los temas. También incluso el tema de anticorrupción, o sea, hemos visto una Comisión Nacional de Derechos Humanos más activa, política, partidista, pero más activa en los temas. Aquí tenemos que ver una Comisión Estatal de Derechos Humanos más activa en la toma de decisiones y en la presencia en el actuar de gobierno.
Sí, totalmente coincido, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de todos estos problemas que tuvo, principalmente en temas de género, Ujú, o en las recomendaciones que hacía sobre temas de violencia, en feminicidios, en ujú. principalmente la zona centro y sur del país. Pero sí, en el caso de Constellation Brands, pues bueno, destacó y puso el dedo en la llaga, y fue el avance que se necesitaba para que se encaminara a la consulta que se presentó y que al final del día tumbó a esta empresa transnacional. Y en el caso de lo que comentas de Jorge Ochoa, pues al parecer llegó y se puso a chambear, porque él mismo reconoce en esta entrevista que le hicimos que cuando él ingresó en septiembre de 2023, en noviembre se presenta un caso en la ciudad de Tijuana donde policías le disparan a personas con una pistola de postas, recordarás este caso. Claro. Bueno, en marzo, ¿no? En 3 meses después, 4 meses después, presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos una recomendación, la segunda que presenta. Es decir, 4 meses se tardó en hacer la recomendación, algo que Mora Marrufo se hubiera tardado 2 años, o que Melba se hubiera tardado 4. Entonces, o que no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, acá son 4 meses lo que se tardó, lo cual es positivo porque fue rápido, que eso es lo que se requiere, porque tienen el personal capacitado. Si los dejan trabajar y no los meten en asuntos políticos, lo van a sacar muy bien. Entonces, hablamos de un tema interesante donde ya la propia policía municipal, y ahora sí, no sabemos si era porque buscaba su reelección, tanto la alcaldesa como el secretario de Seguridad, reconocen y admiten esta recomendación. Y hay otra recomendación que trabajó pues muy rápido porque también ocurrió en 2023 y es de estas 3 muertes ocurridas en celdas de las comandancias de Ujú. Ensenada, ¿no? De comandancias municipales de Ensenada, en donde también mueren 3 personas por violaciones a derechos humanos, y las recomendaciones al gobierno de Ensenada y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esperemos que actúen igual de rápido con estos casos con los 12 presentados en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FES, porque, pues bueno, el mismo Jorge Ochoa señala que son claras las violaciones a derechos humanos, pero entiendo, en la recomendación se tiene que hacer un trabajo jurídico muy específico. Y seguramente estaremos viendo ya otros temas que se han dado en el Valle de Mexicali principalmente y en otros puntos, ¿no? Porque la verdad es que en estos momentos se necesita mucho. Digo, no digo que no se necesite antes, pero en estos momentos se necesita mucho por lo menos garantizar este tipo de situaciones. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.